empezando a pensar, ¿no? Decía, bueno, esa vida es la que yo verdaderamente quiero. Tengo un día muy clave en el que yo estaba tan llevado de mis emociones y de todo lo que estaba pasando que me pregunté, oye, pero ¿vale la pena vivir? O sea, si esa es la vida que yo tengo, Wow. o sea, yo no quiero vivir esa vida. Y me cogí de la baranda y por mi mente pasó el tema de lánzate. O sea, suicídate porque esa vida no tiene sentido. Mira todo lo que te han hecho. Mi amigo me dice, bueno, mira, ven, o sea, vamos a la iglesia. Él la señala a ella para decirle, o sea, Dios no está haciendo que reverse, sino está haciendo un retorno. Y hace este gesto, brother, y en mi pecho, en mi interior, yo sentí como que me metieron la mano y me hicieron así. Dije, wow, o sea, aquí definitivamente Dios me está llamando. Dios le bendiga a todos los que nos están viendo a través de Kipsael Padilla TV. Para mí es un honor, un privilegio de que hoy nuevamente grabando el programa Mi Encuentro con Jesús, tú estés aquí. Así que hoy tengo un invitado muy especial, persona joven de Dios, que está impactando un número de jóvenes a través de las redes sociales. Es un muchacho apasionado por el Evangelio del Señor y compartir las buenas nuevas. Hoy es muy especial porque se está uniendo dos países, se está uniendo Puerto Rico y se está uniendo Colombia. Así que sin más preámbulos queremos conocer quién es el invitado y básicamente es nuestro hermano Rayo Alejandro. Dios te bendiga, Rayo. Gracias, brother, por la invitación. Dios los bendiga a todos los que están viendo y la paz de Dios sea con ustedes. Bueno, Rayo, para mí es un privilegio. Te sigo en las redes, me gusta lo que estás haciendo. Veo esa carisma, veo esa pasión por compartir las buenas nuevas de salvación. Meramente agradecido con el Señor por tenerte aquí. Se unen dos países muy amados, amamos mucho a Colombia. Sé que Colombia también nos ama a Puerto Rico en gran manera y estamos contentos de traer una persona, hermanos en la fe, hermanos de países, a Mi Encuentro con Jesús. Programa que está edificando a muchas vidas, Rayo, y yo sé que este video no será la excepción. Así que queremos agradecerte públicamente y queremos también conocer un poquito el trasfondo de Rayo Alejandro. Quiero que nos cuente un poco acerca de tu niñez, Rayo, acerca de quién es Rayo, si fue nacido y criado en el Evangelio o cómo fue esa niñez tuya. Bueno, esa niñez fue bastante interesante porque yo llego a los pies de Cristo a la edad de los 8 años. Cuando tenía Wow. 8 años, recuerdo que mis padres, a un día, unos amigos de mis padres, dijeron, vengan, vamos a la iglesia. Y bueno, empezamos a ir a una iglesia pequeña, se llamaba Comunidad de Fe, una iglesia en la que de verdad nos abrieron las puertas. Era muy bacano y a la vez muy chistoso porque mira que empezamos a ir, obviamente recibo a Cristo en mi corazón, empieza como esa etapa desde la niñez. Creo que es muy interesante porque uno empieza a ver como el contraste de cómo viven la vida cristiana los adultos, cómo la vive uno de pequeño. Hice muchos amiguitos en la iglesia, era muy chistoso porque como era una iglesia pequeña y de verdad la presencia de Dios habitaba mucho en ese lugar, nosotros llegábamos el domingo a las 8 de la mañana al servicio, bro, y eso era el fuego del Espíritu Santo. Y el Wow. servicio podía ser hasta las 3 de la tarde y para mí era muy chistoso porque Wow. ya a las 12 del día yo tenía hambre y en ese momento obviamente sin ese conocimiento, por primera vez entrando a una iglesia y demás, yo empezaba a mirar a mis papás como que, hey, tengo hambre, ¿a qué hora nos vamos a ir? Entonces, la verdad sí, fue una experiencia muy bacana. Era muy loco porque para ese tiempo es normal que en la mayoría de los países la presencia de la Iglesia Católica es bastante fuerte y todos mis amigos para ese momento estaban haciendo lo que era la primera comunión y todo lo demás. Y recuerdo que para ese entonces mis compañeros del salón estaban también haciendo como esa especie de curso o el pre antes de hacer la primera comunión y mis padres me dicen, oye, tú no lo vas a hacer. Y para mí fue un choque, ¿no? Un choque de cultura, de que en ese momento, la verdad, si me decían para hacer la primera comunión, yo lo quería hacer porque todos los demás iban a hacerlo. Ok. Y fue Sí, muy raro pero tú no, porque pero eran religiones distintas, exacto. sí, sí, no, completamente. Y claro, o sea, te hablo de una familia en la que mi papá era católico, mi mamá era católica, mi hermana sí había hecho la primera comunión, también era católica, pero a mí no me tocó.
Entonces yo decía como Wow. que no, y me sentía incómodo porque todos me preguntaban como que, hey, pero ¿por qué tú no lo vas a hacer? Hoy entiendo que, bueno, la misericordia del Señor me alcanzó desde muy temprana edad y agradezco mucho, no por nada malo, respeto mucho todo el tema de las religiones, sin embargo sé que el propósito de Dios conmigo era muy particular y bueno, desde los 8 años empezamos a asistir a la iglesia, a Avanza, a compartir con los hermanos en Cristo, mis amiguitos, con los que, bueno, hacíamos retos bíblicos. De verdad que fue una experiencia muy bacana llegar a los pies de Cristo desde muy temprana edad. Wow. Realmente me llama mucho la atención, Rayo, y es que te acuerdas básicamente que desde los 8 años, una edad bien temprana, tú fuiste y dijiste que sí a Dios, a pesar de tener, como bien mencionaste, una familia que servía quizás o sirvió al catolicismo. Tuviste ese privilegio de, ¿verdad? De nacer básicamente en el Evangelio o reconocer a Dios en el Evangelio, ¿cierto? Sí. Y es muy bonito porque la palabra del Señor dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Entonces, mira que lo tengo acá, lo tengo en Proverbios 22:6, yo lo tenía porque definitivamente ese versículo, brother, la palabra es viva, la palabra es viva yes. Y así tal cual como lo dices. Y me llama, por eso resalté rápido eso, porque realmente, ¿verdad? Yo sé que más adelante vas a estar adentrando sucesos que pasaron en tu adolescencia, el cual te apartaste, pero quise hacer ese hincapié porque de primera instancia, como niño, reconoces aceptar a Cristo. Y quiero que nos cuentes un poquito más, ya que dijiste que la iglesia en la cual hiciste esa confesión de tu fe, naciste, veías el fuego del Espíritu Santo, bien mencionas. Quiero que nos cuentes un poco más cómo fue adentrándote, ¿verdad? Mencionaste un poco datos curiosos de que como niño, ¿verdad? Decía, empezaba a las 8, pero quizás era a las 12 y todavía el culto estaba avivado, el Espíritu Santo moviéndose por todos lugares. Y tú decías, mami, yo tengo hambre. Creo que decía, madre, tengo hambre. Mi mamá se volteó y me decía, no solo de pan vivirá el hombre. No, bueno, está bueno. Pues entonces, quiero que nos cuentes un poco más cuando fuiste creciendo. ¿Qué era lo que te empezó a llamar la atención de Dios? Quizás te habían hablado de que tú cuando adulto ibas a hacer, ¿verdad? Ibas a impactar vida. Quiero que nos cuentes un poquito más de lo que te acuerdes, que tú digas, wow, realmente yo fui marcado desde niño por este punto. Mira, la verdad que, bueno, en esa iglesia que te comentaba, Comunidad de Fe, nosotros estuvimos ahí, la verdad no recuerdo cuánto tiempo, sí sé que fue un poco más de 1 año y medio. La iglesia, no recuerdo muy bien por qué el suceso, pues se tuvo que cerrar y todo lo demás, y ya ahí llegamos a la iglesia, la cual sería mi iglesia por los próximos 7, 8 años. Creo que desde muy temprano a mí me ha gustado mucho el tema de la música, me gusta mucho el tema de cantar, me ha gustado mucho el tema de relacionarme. Entonces, claro, cuando llego a esa segunda iglesia, ahí hay una historia muy cómica porque llegamos y casualmente había un tiempo en el que había un campamento y normalmente sabes que en las iglesias hacen campamentos y demás. Y mi mamá me dice, no, vas a ir. Y yo, no, ¿yo qué voy a ir a eso? O sea, yo todo reacio que no quiero ir, no me mandes a eso, yo no voy a ir allá a estar ahí alzando las manos. O sea, no. Mira que fue muy loco, ¿no? Porque al principio sí, muy bacano en esa iglesia como me sentía, pero llegando a una iglesia un poco más grande, nueva, donde no conocía a nadie, sentía como ese temor de, bueno, ¿será que sí voy a ser aceptado o no? Y le decía a mi madre, no quiero ir. Y mi mamá, tú vas a ir y yo te inscribo. Imagínate que fue tan fuerte que luego utilizaron mi testimonio porque yo salí de ese campamento enamorado. Yo quería que ya fuera el año siguiente para volver a ir. Wow. Y claro, vivir desde muy pequeño esa experiencia de que te llevan, te hablan de la palabra, conoces nuevas personas que desde muy pequeños también tienen esa creencia al igual que tú, fue algo que me enamoró mucho. Tanto de que en ese momento yo decía, wow, yo quiero estar acá sirviendo con esa gente porque sentía una pasión, creo desde muy pequeño, por los jóvenes, por la juventud, por los problemas, por lo que pasan, por cómo Dios hace esos cambios en nuestras vidas.
Entonces, bueno, digamos que en ese tiempo yo empecé a involucrarme mucho. Recuerdo que a los jóvenes que iba se llamaban Jóvenes Gemuel. Y wow, mira, era una pasión. Cada sábado para mí era wow, o sea, mis sábados, mis amigos, la palabra, vamos a hacer retos de la palabra, vamos a estudiar, no sé, era muy bacano, se sentía una conexión espiritual muy genial. Y recuerdo muy bien, hay una líder que yo, la verdad, cada vez que la veo, de hecho esta semana la vi y le dije, oye, no sé por qué, pero tus palabras tienen un impacto muy fuerte en mí. Y me dijo, oye, mira, Dios te ha dotado, te ha dado dones, te ha dado talentos, tú tienes un don muy especial con el tema del liderazgo, de la gente. No permitas que el enemigo apague eso que hay dentro de ti, afiánzate mucho en el Señor. Y wow, o sea, para mí eso fue como que, o sea, ella me dijo eso y a mí eso nunca, jamás se me olvidó. En ninguna circunstancia de mi vida en las que, bueno, aquí vamos a ir contando, en ningún momento se me olvidó. Eh, Creo que, bueno, también era parte como de ese momento tan especial en el que también me sentía muy conectado con Dios, en el que a mí en la iglesia me decían que yo era el ají porque estaba en todas las sopas, o sea, no había algún lugar en donde yo no estuviera y donde había un bololó, yo estaba en el medio y vengan y hablemos y parchemos y hagamos de todo. Entonces, como te digo, desde muy temprano metido en los jóvenes, sé que fue ahí el momento en el que yo dije, wow, si yo pudiera elegir en ese momento qué quisiera hacer por el resto de mi vida, creo que me dedicaría muchísimo a poder trabajar en eso y servir a Dios así. Qué bueno, realmente me gusta mucho como mencionas, ¿verdad? Sabemos que cuando nosotros pasamos transiciones, que nos cambiamos de iglesia, como bien mencionas, y no dijiste exactamente a qué edad más o menos fue, pero supongo que todavía eran niños ahí, ¿cierto? Sí, eso fue más o menos entre los 10, 14 años, 15 años en los que ahí estuvimos a fuego. Exacto, sí, que realmente es cuando uno es joven, tú sabes, las etapas, ¿verdad?, de nuestra vida, que vamos creciendo, vamos madurando realmente. Quizás al principio, ¿verdad?, bien mencionaste que no querías ir a la iglesia, quizás te sentías incómodo porque no estabas en el lugar, como bien mencionaste, habitualmente practicabas ir a la iglesia. Pero es bueno a veces, claro, esos cambios, porque realmente podemos sacar de tu historia, de lo que estás mencionando, que ese fuego que había dentro de ti desde que tenías 8 años o fuiste enmarcado, realmente ya estaba, ¿verdad?, creciendo dentro de ti ese fuego, esa hambre por buscar al Señor y por relacionarte con personas de la misma fe. A mí me gusta mucho, y es el tema, Rayo, del entorno, con quien tú te rodeas. En muchas ocasiones, a veces vemos jóvenes que quizás se enfrían, quizás se les apaga un poco la llama de buscar al Señor. Y me gusta el tema del entorno. Y es porque a veces vemos jóvenes que quizás se le va menguando esa llama, ¿verdad?, de buscar al Señor, esa esencia, y es porque quizás están descuidando las relaciones buenas y están fomentando relaciones que quizás no tienen esa misma visión por la cual nosotros debemos estar. Si nosotros nos rodeamos con personas, ¿verdad?, que aman a Dios, que aman servir, que aman buscar al Señor, pues nosotros nos mantenemos en coinonía. Y quiero que nos cuentes un poco más, ya para ir adentrando, luego que dijiste, ¿verdad?, que te gustaba ese mover del Espíritu Santo, estar juntos en armonía, como dice la palabra del Señor. Quiero que nos cuentes sucesos que acontecieron en tu vida, el cual tu fe se vio tambaleada. Sí, aquí es donde yo les invito a que cojan, mejor dicho, su snack favorito. Bueno, creo que hay una parte muy importante, y es que nosotros estamos a veces muy pendientes, ¿no?, de cuidar nuestras relaciones, nuestros amigos, pero nos olvidamos muchas veces de que la relación más importante es la que tenemos con el Espíritu Santo, la relación que tenemos con Jesús. Y claro, digamos que en esa etapa en la que yo de pronto era un poco puberto, tal vez inmaduro, muchas cosas, vivía esa realidad, ¿no? O sea, mis amigos y todo lo demás, pero a veces descuidaba un poco mi relación con el Señor. Y claro, durante todo ese tiempo siempre hubo ciertos ataques de parte del enemigo, influenciando a personas o situaciones en las que hablaban de mí, decían que yo era eso, que yo era lo otro. Había mucha habladuría, y a mí en cierta parte, o sea, yo decía, bueno, está bien, es un bullying cristiano, y eso se ve, digamos, eso se ve en las iglesias, wow, un bullying cristiano.
Y yo decía como, bueno, normal, o sea, no me lo voy a tomar personal. Sin embargo, ves que pasan los años y se intensifica y no cesa esa situación. Entonces, yo creo que uno no se rompe de un momento a otro. Yo siento que hay cosas que van abriendo la grieta poco a poco y uno las va como evadiendo, como no me va a importar, no me va a dañar, pero va haciendo, va haciendo, va haciendo, va haciendo. De eso tengo algo muy claro y es que la piedra se rompe no por el peso del agua, sino por la cantidad de gotas que le caen. Póngase una roca y que le caiga una gotica de agua diario todos los días y se va a terminar rompiendo. Entonces, a veces eso pasa con nosotros y claro, a partir de todo eso que había muchas habladurías, yo no entendía por qué personas que, bueno, decían ser cristianas y se supone que tenían que reflejar a Jesús, hablaban mal de mí, eso me fue hiriendo. Obviamente el enemigo busca meterse en la iglesia para dañar, para destruir, para separar a la iglesia. Y así sucedió conmigo. Yo creo que dije, no, ¿saben qué? O sea, a mí esa gente me tiene hasta aquí, estoy a punto de bajarme de la cruz y yo no quiero nada que ver con esa gente, a la gente que había querido, a la gente que había amado, a la gente con la que me había vinculado. Y ¿sabes? Creo que a los jóvenes se nos puede pasar por la mente el tema de, no, bueno, yo para ser cristiano no tengo que ir a la iglesia. No voy a ir a la iglesia, yo voy a creer en Dios a mi manera. Y wow, o sea, yo creo, eso es una trampa. Sí. Eso es una trampa completamente, o sea, el enemigo te mete ese pensamiento en tu mente, pero realmente no es así. O sea, no hay manera de que tú puedas continuar tu camino en la fe si no tienes hermanos en Cristo que te estén apoyando, que te estén respaldando espiritualmente, que estén orando por ti. Entonces, claro, ahí me separo del tema de que ya no voy a ir más. Casualmente esa parte se troca con un tema de que yo me iba a ir a vivir a otro país. Me voy con una amiga de mi mamá, que la iglesia, que tranquila, que donde donde yo coma, tu hijo come, no te preocupes, que yo lo voy a cuidar. Y bueno, para mí era un anhelo también ir a visitar otros países, conocer, trabajar y demás. Y bueno, a los 3 días de haber llegado a ese lugar, esa persona me mandó a la calle. Wow. Me dijo, no, ya no te puedo tener acá, ya no. Y para mí, o sea, literal, yo siempre digo, había un Alejandro hasta el 2018, que fue ese año, y después del 2018, para mí muchas cosas cambiaron, ¿sabes? Eso hizo que me hiriera aún más el corazón. Wow. Y claro, hoy por hoy yo tengo el concepto de que el enemigo siempre va a buscar dañar tu corazón cuando sabe que tu corazón es lo suficientemente usable por Dios para restaurar a otros. Tu corazón va a servir para ayudar a otros a que sean restaurados, y al final quieres dañarte el corazón para que te resientas, para que entre mucho tal vez odio, orgullo en ti. Entonces, claro, desde ese momento en adelante fue un punto en el que yo dije, ¿saben qué? Mejor dicho, a mí no me vengan a hablar de gente cristiana, no me vengan a hablar de iglesias, y me aparté desde el 2018 y empecé, bueno, digamos, como a vivir esa vida en la que vivo a Dios a mi manera, y bueno, yo soy buena persona, entonces digamos que yo hago cosas buenas, bueno desde mi concepto. Y empecé a vivir esa vida. Quiero resaltar aquí algo, Rayo, para seguir con lo que estás diciendo. Y es que bien mencionaste lo del corazón, y es que la palabra del Señor dice, sobre toda cosa, guardad nuestro corazón. Tenemos que guardar ese corazón, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, en nuestra juventud, en muchas ocasiones somos vulnerables, ya sea por sucesos en la vida que estamos atravesando. Bien mencionas que estabas cambiando de lugar, de locación. Sí, entonces, cuando uno está enfrentando esos tipos de cambios, emocionalmente también uno se ve afectado. Y mientras tú estabas mencionando eso, Rayo, viene a mi mente que lo de las zorras pequeñas, que a veces nosotros podemos ver lo que dijiste de la gota del agua va cayendo en la piedra, y tú dices, eso no me molesta, eso yo lo aguanto, hasta que realmente le hace un hoyo. Entonces, a veces nosotros vemos una zorra pequeña y no la cazamos, decimos, porque estamos pendientes de la zorra grande. Espérate, lo que me va a desenfocar es esa zorra grande que yo estoy viendo, pues yo estoy como galdeando, pero simplemente vienen esas zorritas pequeñas, la murmuración, poco a poco, sí, ¿verdad?, al querer dañar la viña. Por eso es bien importante que nosotros estemos pendientes a cazar esas zorras pequeñas, porque bien mencionaste
que quizás tú decías que realmente eso no era nada, pero eso fue lo que poco a poco pues Fue abriendo la grieta en mi corazón. te abrió la grieta, entonces tú dijiste, no, yo no quiero saber más de los cristianos. Entonces, quiero que nos Sí, cuentes un poco más por donde te quedaste. Era para sí, no, resaltar y ese punto. ahí ese punto es muy importante porque obviamente comentaste un punto muy esencial y es obvio, estar en otro país, de alguna otra manera, para la cantidad de migrantes que hay, tanto de Colombia, Puerto Rico, Venezuela, Perú, gente que está en España, en Estados Unidos, desde donde sea que nos estén viendo y que se sientan identificados con ser migrantes, creo que eh, pasa mucho que uno se vuelve un poco más vulnerable, ¿no? Entonces uno está como con el sentimiento y creo que cuando hay vulnerabilidad en nosotros, o sea, el enemigo es como que aprovecha ese momento para empezar a meterte en muchos sucesos en los que de pronto uno empieza a resentirse, a estar de pronto muy reacio a la gente. Y bueno, digamos que en mi caso así lo fue, o sea, ahí fue donde pasé una etapa de mi vida bastante complicada, mucha depresión, mucha ansiedad, de pronto el estar lejos, el sentir que me habían traicionado. Sin embargo, a esa gente yo nunca los juzgué en mi corazón, o sea, sí sentí en el momento la sensación humana de rabia, de que ¿por qué me estás haciendo eso? Pero yo los perdoné, porque Wow. al final siempre hay algo que he entendido, y así mismo como lo hice en el caso anterior de mi iglesia, cuando empezaron a hablar de mí y demás, eh, yo los perdonaba, o sea, decía, al final el perdón es para mí porque yo tengo que ser libre de eso. Y hay una parte en la que me salté que es muy clave, y es que en la otra iglesia una de las murmuraciones muy fuertes fue un día en el que no había de pronto guitarristas, no habían tantos cantantes. Y yo decía, bueno, yo no sé al 100% tocar guitarra, tampoco es que soy el mejor cantante, pero busqué al director de la alabanza, ¿no? Y le digo, bueno, aquí estoy para aprender a tocar la guitarra, para tocar, para cantar, lo que sea. Y él literalmente con sus palabras fue como: el día que tú seas, no sé, el mejor cantante del mundo, ese día es que te vas a montar en el altar, o el día que toques la guitarra en esto y en eso y en eso, ese día es que vas a tocar. Y obvio, para mí eso fue como, ¿quién te crees tú? Obviamente, claro, en ese momento ahí sí sentí mucha rabia, mucho dolor. Sin embargo, con el tiempo perdoné. Así mismo en esa situación que me pasó, perdoné. Y mira, aquí es una parte en la que yo me siento muy identificado como con el hijo pródigo, porque yo me fui, o sea, mi mamá siempre me decía como: hijo, espera el momento correcto, va a llegar, pero yo no, yo voy a ir, yo me voy a comer el mundo. Y claro, uno siendo joven, uno dice: no, yo me voy a independizar y voy a tener mi vida y me va a ir súper bien y voy a trabajar. Y amigos, eso es otra trampa. Si usted me está viendo, no se está viendo, usted vive con sus padres, valore a su mamá que se levanta a hacerle la comida, a su papá que paga los biles, los gastos, lo que sea, porque vivir, tener una vida adulta donde tú eres responsable de todo lo que pueda llegar a pasarte, es bastante complejo. Y si uno no afronta esa realidad con madurez, digamos, uno no va a tener la madurez hasta que te pasen las situaciones, pero Dios siempre te está preparando para la siguiente temporada. Es decir, es muy importante que en la temporada en la que estás, si Dios te está capacitando, es importante que empaques tu oración, empaques tu Biblia, los versículos que Dios te dé, la experiencia que Dios te dé en ese momento, porque te van a servir más adelante. Y el problema de querer saltarnos etapas es que eso es caída tras caída seguro, porque la experiencia no se improvisa. Entonces, Exacto. claro, en ese tiempo en el que estuve apartado, luego me fui a otro país, me tocó trabajar como domiciliario, trabajé en una aplicación que hay por acá en Latinoamérica, no sé si hay en Puerto Rico, pero se llama Rappi. Entonces era como de los que iba a entregar domicilios y demás, y empecé a vivir una vida en la que tenía el corazón muy roto, me sentía muy deprimido, me sentía muy ansioso, y ya estaba como empezando a pensar, ¿no? Decía, bueno, esa vida es la que yo verdaderamente quiero. Hasta que llegó un día muy clave en el que yo estaba tan llevado de mis emociones y de todo lo que estaba pasando, que me pregunté: oye, pero ¿vale la pena vivir? O sea, si esa es la vida que yo tengo, Wow. o sea, yo no quiero vivir esa vida. Y por un momento, recuerdo muy bien ese día, estaba entregando un domicilio en un edificio, en una torre, pues un apartamento muy alto, y me cogí de la baranda y por mi mente pasó el tema de: lánzate, o sea, Wow. suicídate, porque esa vida no tiene sentido, mira todo lo que te han hecho. Y yo siempre he sido de las personas, gracias a mi padre,
que siempre me dijo, hijo, todo se puede solucionar hablando, yo decía como, parce, yo estoy mal. O sea, en ese momento vi la gravedad de mi Wow. asunto y yo dije, y claro, yo no quería volver a mi casa porque mis papás, digamos, me habían dado dinero, me habían dado un computador, lo que sea. Yo el dinero no lo tenía, el computador me tocó venderlo. O sea, literal estaba en la inmunda Wow. y era el orgullo de mí decir, no, yo no puedo volver a mi casa porque yo voy a volver cuando yo tenga el dinero y vuelva para hacer el orgullo de mis padres. Y en ese momento fue como Dios diciéndome, bueno, llegó la hora de quebrar tu orgullo y no, o sea, Wow. tienes que tomar una decisión ahora. Y yo dije, ¿sabes qué? Me encuentro muy perdido y yo voy a volver a mi casa con toda la vergüenza del mundo, pero sé que mis papás me van a recibir y bueno, o sea, me tocó empacar mis cosas y con toda la valentía en contra de mi voluntad, pero siendo consciente de mi Wow. estado crítico emocional y de salud y todo lo demás, dije, vuelvo a mi casa y obvio, mis padres me recibieron con todo el amor. En ese momento recuerdo que mi hermana, wow, me pagó un retiro para que yo fuera, me conectara con Dios. Justamente entramos en pandemia y hay una parte en la que quiero aclarar y es, yo sé con todo el respeto a la gente que perdió familiares en la pandemia, a mí la pandemia me salvó la vida. Porque si no hubiéramos entrado en pandemia, yo hubiera ido a mi casa, me hubiera medio sanado, creer que yo estaba bien y de una me hubiera aventurado otra vez a cometer los mismos errores. Pero Quiero, eh, sí, en pandemia fue el momento en el que, wow, o sea, llegué a mi casa y eso fue, mejor dicho, pareciendo María Magdalena, eso fue llorar y llorar y toparme de frente con la realidad, de decir, bueno, estoy mal y necesito, no a alguien que venga a darme una palabra, decirme lo típico, dale, tú puedes, estás bien, necesito a alguien superior a mí que venga a sanar mi corazón porque realmente me encuentro mal. quiero, wow. Esto, esto es algo intenso lo que tú estás contando, Rayo. Sí, Realmente, ¿verdad? Voy a dar un poquito para atrás. Y es que, o sea, esto toca las fibras, Rayo. Hay muchas personas que estarán viendo este testimonio que, como bien mencionaste, quizás son inmigrantes, quizás están pasando procesos similares a los cuales tú estás contando y más adelante, ¿verdad? Vamos a continuar hablando acerca de cómo fue ese choque con Cristo. Pero quiero resaltar y es que nosotros tenemos que entender algo, Rayo, y la audiencia que está ahí, y es que en la palabra del Señor dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra todos contra principados y principados. potestades. ¿Qué quiero Así decirte? Que el es. enemigo siempre, también la palabra del Señor dice, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si usted que está ahí, usted que está viendo este testimonio, que yo sé que va a tocar tu fibra, que va a tocar tu espíritu, tu alma, con el favor del Señor, tiene que entender una cosa, y es que el enemigo tiene una paciencia para hacer caer hombres y mujeres de Dios. Tiene la paciencia Terrible. terrible para esperar que tú creas que no es nada, algo como él mencionó, esas vituperios que se levantaron en contra de él, cuando realmente en él estaba naciendo una pasión por querer dar más por Dios. Cuando nosotros buscamos al Señor, cuando nosotros servimos al Señor y conocemos a Dios, nosotros nace de nosotros un amor genuino. En que si no sé cantar, yo quiero cantar. En que si yo no sé tocar un instrumento, yo quiero tocar. En que yo no sé quizás hablar, pero realmente yo quiero hablar Así lo que es. Dios ha hecho conmigo. ¿Por qué resalto esto, Rayo? Y es porque nosotros tenemos que entender que realmente nosotros como cristianos, ¿verdad? Le hablo a la iglesia ahora. Tenemos que entender que hay muchos jóvenes o personas que están creciendo en el evangelio, que están experimentando cosas nuevas, que nosotros tenemos que ser tardos para hablar y orar con sabiduría, amonestar con paciencia, con amor, hablar la palabra del Señor con amor y Así con es. denuedo para no lastimar. Sí, la palabra del Señor confronta cuando las cosas se están haciendo mal, pero realmente si nosotros estamos orando para que las almas lleguen a Cristo, una alma como Él, apasionada por Dios como nosotros, luego que están en el redil, nosotros mismos vamos a ser los causantes de que el enemigo tome ventaja. Por eso resalto esto, Rayo, y es para que todos los que nos están viendo ahí tengamos en cuenta eso. Una vida vale mucho. Entonces,
cuando es lacerada, el enemigo toma ventaja abismalmente. Resalté lo de que no tenemos lucha contra carne ni sangre, Rayo, porque cuando nosotros como cristianos maduros entendemos eso, quizás, ¿verdad?, tú eras joven y no se te explicó eso, que gracias, ¿verdad?, gracias a Dios que pudiste entender y decir, mira, yo voy a perdonarlo. Eso lo pone Dios. Pero mencioné eso de la lucha contra carne y sangre porque sí van a venir vituperios, señalamientos en la vida del cristiano, pero la palabra del Señor dice que bienaventurados si por mi causa os vituperen. Si nosotros entendemos eso, cuando venga el señalamiento, nosotros tenemos que entender, eso no es Él, es que el enemigo lo está influenciando. A lo de que el enemigo es muy paciente. Yes. Perdóname que te interrumpí, es para que no se me vaya la idea. El enemigo es muy paciente, ¿y sabes por qué? Porque muchas veces nosotros, como te comentaba hace un minuto, el tema de la relación con Dios, cuidamos mucho nuestras relaciones, pero no esa relación con el Espíritu Santo y demás. No conocemos lo que Dios tiene para nosotros, y es algo que tienen que entender. El Espíritu Santo es el más interesado en mostrarte a ti y a mí lo que Dios tiene para con nosotros. Yes. Porque la palabra lo dice, de que el Espíritu Santo nos cuenta lo que ha oído de nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, al final, como nosotros no conocemos nuestra identidad, no afirmamos constantemente en nuestros corazones las promesas de Dios, entonces el enemigo dice, vos no conoces nada de lo que Dios va a hacer contigo, pues te voy a enredar, mejor dicho, y a darte vueltas para que te pierdas. Me gustó eso, Rayo, porque la palabra del Señor también dice que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Es como que si nosotros no sabemos el propósito por el cual estamos aquí en la tierra, vamos a caminar errantes. Y entonces el enemigo quiere eso. Les favorece que las personas no sepan el propósito por el cual Dios lo creó para seguir engañándolo, como mencionaste. Y quiero que nos cuentes, Rayo, volviendo y retomando el punto de que para ti la pandemia quizás para muchos fue difícil, para todos fue difícil, pero si lo hablamos en el término espiritual, fue un choque con Jesús. Y no sé si ahí mismo fue el encuentro con Jesús, Rayo. No, ahí fue donde comenzó, ¿no? Todo ese camino de llegar. Pues quiero mencionarle a la audiencia, ¿verdad? Saludar a todos los que están ahí. Gracias por estar ahí. Quiero mencionarles que este programa se llama Mi Encuentro con Jesús, ya que realmente nació en el corazón de Dios contarle a la audiencia, a las vidas que están ahí, lo que Dios ha hecho con diferentes personas. Pueden ver en la plataforma ya un sinnúmero de entrevistas por gracia del Señor. Y hoy día estamos grabando la entrevista de Rayo para la gloria del Señor, el cual queremos saber cómo fue ese choque, esa trascendencia, el cual Dios volvió a llamarlo. Sabemos que este programa Mi Encuentro con Jesús está bien relacionado al versículo que lo leeré textualmente, y es cuando Saulo de Tarso iba camino a Damasco, Rayo, que dice así en Hechos 9, del 3 al 4. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sabemos, ¿verdad?, que así mismo como Saulo de Tarso chocó con Cristo camino a Damasco, nosotros también una vez íbamos camino a Damasco y chocamos con Cristo. Así que quiero que Rayo nos siga contando su historia en el nombre del Señor. Mira, me parece muy bacano eso que estás diciendo. Me moví ahorita un poquito porque, bueno, a raíz de ahorita, haciendo como un spoiler de lo que ha pasado, hace poco fui a un encuentro, ¿no? Y cuando iba al encuentro decía: Dios, por favor, hazme tener un encuentro contigo como el que tuvo Saulo contigo, ¿sabes? No se lo contó nadie, o sea, tú te le apareciste y ese brother quedó... Yes. O sea, yo me muevo mucho porque el Espíritu Santo hace un tiempo también me indicó y me llevó a tener que leerme Hechos completamente, y toda esa historia me encanta. Pero bueno, ya vamos a llegar ahí. Ahora, sí. Cuando la pandemia entramos y demás, fue un tiempo donde, claro, me tocó despojarme de todo orgullo y llamar a las personas en las que yo también había cometido errores, porque pues a partir de lo que pasó, de esa persona que me envió a la calle, yo tenía, no sé,
creo que $30 en mi bolsillo, no tenía nada más. A partir de ahí empiezo una historia en la que empiezo a conocer mucha gente, a muchas personas, perdón, y claro, así como me lastimaron a mí, yo también seguramente hice muchas cosas, lastimé a personas. Entonces me tocó en la pandemia empezar a llamar a la gente, ¿no? Y decirle, oye, mira, ¿recuerdas aquel momento cuando esto y esto y esto? Quiero pedirte perdón. Wow. Sé que fallé. Sé que fallé. Quiero pedirte perdón por eso. Y también hacer como esa navegación, ¿no? Dentro de mí y decir, bueno, fallé en eso, llorar por las cosas que definitivamente me habían lastimado mucho. Y bueno, ahí empezó como el tema de acercarme. Claro, vuelvo nuevamente a la iglesia en la que había ido durante 8 años y cuando vuelvo empezó a suceder lo mismo. Empezó a suceder lo mismo, empezaron a hablar de mí y ya eran cosas mucho más graves de las que eran al inicio. Y yo un día hablando con mi madre en la cocina le digo, ma, pero es que no entiendo por qué esa gente tiene 2 años sin verme. O sea, tienen 2 años sin verme, no entiendo por qué siguen comentando cosas, por qué siguen diciendo cosas. Y en ese momento yo dije, ¿sabes qué? Otra vez, no me vuelvas a hablar de nada ni de Wow. nadie porque ya no lo aguanto. Definitivamente ya sé que eso no lo voy a tolerar. Entonces digamos que ahí empecé otra vez, bueno, de alguna otra manera a vivir mi vida, Después que ya a había tener mis sanado relaciones. básicamente y había volvido Sí, a Cristo. sí, claro, Wow. porque ya estaba saliendo otra vez a flote y venga, tome su batacazo y eso se trata mucho de permanecer. O sea, la misma palabra dice que Dios guarda en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. Y para perseverar en los pensamientos de Dios y todo lo demás tenemos que conocer mucho su palabra, llenarnos de todo eso. Y para ese momento tal vez yo tampoco lo hice. Entonces, claro, ahí empecé como con todo ese tema de mi relación y mis amigos. Para mí, el tema lo de la música, como te había comentado, había sido algo muy bacano y en la calle me estaban dando la oportunidad. En las redes me estaban dando la oportunidad. Entonces, claro, empecé a relacionarme en Medellín con la industria musical, con los influencers y todo lo demás, pero la palabra de Dios. Y cuando Dios usa personas para darte promesas y para decirte cosas, yo creo que eso queda resonando como un eco en tu corazón. Y así lo fue conmigo. Mira, yo estaba en restaurantes, en discotecas, canté en muchos lugares y todo lo demás, y dentro de mí siempre había algo diciéndome como, hey, eso, o sea, La aquí no es semilla. donde perteneces, o sea, eso no es. Y yo Wow. decía, yo siempre decía con mis amigos, decía, yo voy a volver a los pies de Cristo y estoy seguro de que cuando vuelva, pues eso va a ser de cabeza y sin casco, vuelvo con toda, porque no podemos ser tibios, o sea, o eres frío o eres caliente, pero tibios jamás. Entonces, claro, allí, bueno, empecé como digo, a vivir mi vida y todo lo demás, a tener mis relaciones, mis amigos, sabiendo que a muchos lugares no pertenecía. Y era muy loco porque me pasaban cosas como que salíamos en un concierto, de un show, y iba con todos los demás que eran cantantes y eso, y yo empezaba a hablarles, ¿no? De cosas de Dios, de que definitivamente no podíamos lograr cosas si no era a través de Dios. Entonces ahí se cumple lo que tú comentabas hace unos minutos y es que instruye al niño en el camino, en la palabra de Dios y aun cuando fuera viejo jamás se apartará de él. Exactamente. Yo creo que eso en mi vida se cumplió perfectamente y bueno, pasa que como estaba muy, no me invitan a iglesias y demás, mi amigo, un amigo al cual amo mucho y con el cual vivo, somos roomies, él me dice un día, bro, no, hey, ¿sabes qué? Vamos a esa iglesia, yo creo que te va a gustar. Y yo como, bueno, está bien, no vamos, no me voy a abrirme, vamos a ver qué Exacto, pasa. fluiste, pero no tenías altas expectativas porque ya te habían No. lacerado 2 veces de la misma forma. Oye, Rayo, te pregunto, ¿y nunca te pasó por tu cabeza realmente decir, espérate, esto es el enemigo? O simplemente ya el enemigo te tomaba por ahí y ese era tu talón de Aquiles, tu debilidad? Sí, yo creo que no lo concientizaba en el momento. O sea, Ok, ya creo que lo que pasa cuando tú te vas al mundo y quieres vivir tu vida porque tú dices, no, ya estoy cansado de los estatutos y quiero vivir mi exacto, libertinaje. Realmente tú vas con tu corazón muy, muy, muy expuesto y sales de ahí con una coraza súper heavy que solamente Jesús puede destruir y volver a exacto, darte ese corazón de carne. exacto. Entonces a mí ya, yo estaba curado, yo, mira, decían cualquier cosa de mí y a mí, vea,
Yo decía, a mí lo que me importa es lo que diga Dios de mí, lo que diga mi mamá de mí, al final las demás personas pueden hablar y a mí ya no me Exacto. va a importar. Entonces, volviendo al Entonces, tema de los roomies, ahí fue que él te invitó a la iglesia y ahí es que entonces viene siendo el encuentro. Cuéntanos ahí sí, rápidamente ese wow. encuentro que realmente fuiste sin expectativa a la iglesia, pero realmente Dios te tocó. Wow, ese día recuerdo que él me invitó y fuimos, ¿no? Fue él. Mira, fue muy curioso porque ahora que recuerdo, un pastor, papá de un amigo que me vio creciendo en la iglesia, que fue el pastor al que nosotros veíamos y el cual ese hombre, el Señor, lo usa de una manera impresionante. eh, un día fue a la casa, ¿no? Y dijo, vengan, quiero hablar con ustedes, con mi amigo y conmigo, porque a ambos nos conocí de pequeños. Miren, quiero hablar con ustedes porque tuve un sueño bueno, vengo a hablarles. El sueño básicamente era de que uno de los hijos de él, mi amigo, la hermana de mi amigo y yo estábamos en un hoyo, brother, dando vueltas y que como una especie de lago, ¿no? Y nos estábamos ahogando y estábamos clamando porque nos salvara. Wow. Y él, como pastor, él nos vio y dijo, Dios, por favor, ayúdame. Y él se lanzó y nos logró sacar de ese hueco, de ese lago, de ese hoyo. Él obviamente deja los detalles de que era un lago oscuro y de que estábamos ahí nosotros como clamando ayuda, pidiendo ayuda. Y claro, yo creo que eso fue como el impulso cuando a la semana siguiente mi amigo me dice, bueno, mira, ven, o sea, vamos a la iglesia, porque yo dije, wow, o sea, tuve un sueño, o sea, eso tiene algo que ver, o ¿Y sea, ese Dios me sueño está te lo metiendo la... contó una persona, un pastor? Sí, el pastor vino, como nos quiere mucho, y te digo que él nos Ok. vio desde pequeño en la ¿Y fue el iglesia, mismo él pastor nos a vio la ahí, cual fuiste a la iglesia? ajá, sí, uno de los que eran Wow. pastores, él era copastor Diantre, o de la sea, iglesia a la que nosotros asistíamos. Dios se Entonces, acordó claro, de ti. wow, fue tremendo, porque Una sí, o sea, alerta. Es una ese alerta de hombre, parte del Señor. claro, o sea, ese hombre, yo digo, jamás en su vida habrá soñado conmigo y que venga intencionalmente a decirme eso, algo tiene que suceder. Entonces, claro, fuimos a la iglesia y cuando fuimos, estaba la hermana de mi amigo, una amiga y yo, y estábamos ahí sentados, y el pastor le iba a dar una palabra a mi amiga que estaba a mi lado, y le dijo, Dios no te está haciendo ir en reversa, Dios lo que está haciendo es que tengas un retorno para que vuelvas a Él. Pasa algo muy curioso. Él la señala a ella para decirle, o sea, Dios no está haciendo que reverse, sino está haciendo un retorno y hace este gesto, brother, y en mi pecho, en mi interior, yo sentí como que me metieron la mano y me hicieron así. Wow. Eso para mí fue como, wow, claro, en ese momento yo dije, eso, o sea, eso es loco, o sea, no me había pasado nunca. Yo Exacto. dije, wow, qué increíble. Bueno, salimos de ahí, la hermana de mi amigo, mi amiga y mi amigo dijimos, bueno, vamos a ir a comer, nos fuimos a comer y cuando empezamos a hablar de lo loco que fue estar en el servicio y todo lo bacano, resulta que los cuatro sentimos en nuestro pecho eso, Qué lindo es Dios. eso de que como si nos hubiéramos metido una mano Wow. y nos hubieran hecho esa especie de retorno y yo dije, wow, o sea, aquí definitivamente Dios me está llamando. Entonces, claro, después de eso, Dios usó al pastor de esta iglesia en la que llegué para profetizarme y hablarme de lo que Dios tenía para conmigo. Luego era increíble, era como que cada vez que me invitaban a algo, que iba a una oración, una alabanza, una vigilia, lo que Dios te fuera, hablaba. sentía a Dios hablándome, Exacto. diciéndome, oye, yo sé que, que han dañado tu corazón. Y eso, perdón, eso me mueve un poco. Yo sé que han dañado tu corazón, pero yo quiero restaurarlo, Wow. ¿entiendes? Yo quiero darte un futuro. Yo quiero que veas lo que yo tengo para ti. Yo quiero que experimentes ese amor que yo tengo para darte. Y claro, o sea, ya yo en ese momento, Dios es muy lindo porque, o sea, me fue como quitando, como la cebolla, las capas. Me fue quitando las capas y cuando ya era esa comunicación constante, yo decía, bueno, Dios, o sea, aquí estoy, ¿sabes? Lo he intentado en mis fuerzas, he nadado y he hecho las cosas a mi Gloria a Dios. manera y no me han funcionado. Y ahí apliqué una estadística fácil que yo le comparto a cualquiera que nos esté viendo. Vea, si usted lo ha intentado, y lo ha intentado, y lo ha intentado a su manera y no se le da, inténtalo a la manera de Dios. Y escuche lo que Dios tiene para usted, hágalo a su manera, porque si en su manera no le sirvió, créame,
que a la manera de Dios sí le va a funcionar, y más porque Él conoce su corazón y el mío, y Él sabe el plan que tiene para nosotros. Wow. Entonces, claro, ese momento fue muy, muy especial para mí. Luego de eso, vinculado en la iglesia, recibiendo, era como esa sed. So, ese mismo que tuviste esa experiencia, realmente ahí aceptaste a Cristo nuevamente. Sí, ahí dije, Dios, aquí te entrego mi corazón otra vez, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador, y esa vida no la puedo lograr sin ti, definitivamente. Wow, Ese realmente momento fue muy clave. quiero resaltar aquí, wow, que esto está bien curioso, me llama la atención, Rayo, que Dios permite a veces ocasiones, panoramas en nuestra vida. Como bien menciona, tu corazón estaba endurecido, pero realmente hubo un hombre del Señor que Dios le dio una revelación, el cual hizo la asignación. Por eso es bien Sí, importante, tú hombre de Dios, tú mujer de Dios que está ahí, que nos está viendo a través de, por gracia del Señor, por Israel Padilla TV en YouTube. Es bien importante que nosotros seamos personas íntegras, personas fieles, porque cuando nosotros somos personas, ¿verdad?, de Dios fieles y hacemos en obediencia lo que Él nos hace, ocurren estos sucesos. Por medio de un sueño profético que Dios le dio a ese varón de Dios, al pastor, y él cumplió la asignación de ir a contarle a Rayo, tuvo por consecuencia que, ¿verdad?, como dice que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. El mismo Espíritu Santo amonestó a Rayo y decir, espérate, sí, aquí algo está pasando más, aquí hay algo más, aquí está pasando algo. Porque realmente, Rayo, tú estabas mencionando que quizá, ¿verdad?, esos vituperios y señalamientos te estaban afectando, pero tú los obviabas. Pero dijiste una vez que tú estabas, ¿verdad?, al borde, mencionaste, y tuviste esos deseos de quitarte la vida. So, ya había algo más que el enemigo estaba tramando poco a poco, sigilosamente. sí, así es. Estaba como la araña, cosiendo, ahí en lo oculto para tramar una desgracia. Más sin embargo, Dios no llega tarde, sino Dios llega a tiempo. Y qué bueno que luego de que fuiste a la iglesia, porque Dios te inquietó, ¿verdad? Estoy haciendo un recap, Rayo. Dios te tocó y mira si fue palabra de Dios, porque algo que me gusta mucho de Dios, Rayo, y es que yo he internalizado esta palabra que Dios me dijo en una ocasión, y es: lo que es de Dios trae cumplimiento. Cuando Dios habla, trae cumplimiento. Cuando Dios te da un sueño, trae cumplimiento. Y eso trajo consigo un cumplimiento de que ya tú no querías andar como estabas andando y querías un cambio en tu vida. Quiero que nos cuente un poquito. Esto está bueno, Rayo, para una segunda parte de lo que Dios está haciendo hoy día contigo. Pero para ir cerrando, me gustaría que nos cuentes un poco. Luego de que ya aceptaste a Cristo en ese culto, que ya empezaste a reconocer y entender esa voz, ¿verdad?, de que Dios te estaba hablando directamente a ti y no por medio de profetas. Quiero que nos cuentes cómo nace esta pasión nuevamente por impactar las vidas. Bueno, ahí sucedió algo muy bacano, y es que yo creo que Dios se llama de dos maneras, ¿no? Dios se llama por las buenas y te dice como que, hey, ven. Y si ya tú no quieres, entonces va a permitir situaciones en tu vida que hagan que tú llegues, Señor, por favor, ayúdame. Entonces, claro, digamos que en ese momento de mi vida, cuando yo volví a los pies de Cristo, también estaba como en muchas situaciones, dije, tengo que entregarte mi vida. Y bueno, yo me dedicaba a todo el tema de la transmisión, ¿no? Con mi ukelele, cantaba canciones de amor en redes sociales, a la gente le gustaba. Siempre la particularidad, ¿no?, de que las personas decían como, es que en ese live o en ese espacio yo encuentro algo muy diferente, es como que me recargas, como que me hace sentir bastante bien. Y obvio, yo en ese momento, yo con la conciencia de decir, o sea, eso no es mío, yo solamente soy un mensajero y Dios es quien pone el mensaje. Y si hay alguien que entra acá y se llena y siente que yo dije una palabra y le llegó a su corazón, es simplemente porque Dios le está hablando a él. Yo solamente dispuse, incliné el libre albedrío que Dios me dio, yo lo incliné otra vez a él para que él hiciera lo que él quisiera. Y yo no hacer como, yo quiero. Entonces, claro, el proyecto nace porque estamos en ese tema, yo cantando y demás. Algunas circunstancias en ese momento permitieron o me llevaron a tener que empezar a transmitir muchísimo más temprano, y les hablo en la madrugada, 2:30 de la mañana, 3 de la mañana, a conectarme a
a esas horas en las redes sociales y veo que había mucha gente conectada. Y yo decía como que, bueno, pero pues tan raro esta hora, tanta gente conectada de acá de Latinoamérica, todavía donde fueran de España o Estados Unidos, uno diría por la diferencia de horario, pero acá me parecía muy curioso. Y entonces, pues yo empecé a preguntar como, oye, pero ¿por qué estás conectado a esta hora y demás? Y mucha gente, ancianos, niños, adolescentes, adultos, no, tengo ansiedad, no tengo depresión, no, tengo insomnio, no, tengo muchos malos pensamientos en la noche. Y yo decía, bueno, o sea, aquí estamos todos conectados para recibir nosotros la atención y que nos vean y que nos den y que nos coloquen a nosotros en un pedestal y nadie está haciendo algo de este lado para allá, para ayudar a esa gente que, brother, verdaderamente te necesitan y no a ti, sino lo que Dios te ha dado a ti para que lo compartas con ellos. Entonces dije, no, si nadie lo está haciendo, yo lo voy a hacer. Y ahí empecé con los videos de escúchame bien lo que te voy a decir, porque sabía y decía, bueno, si me pongo acá y les digo, la palabra del Señor dice, la gente me va a rechazar. Porque hay algo que entiendo hoy, es que el enemigo siempre usa la misma estrategia, ¿no? De distorsión. Entonces, claro, en el momento en el que Jesús iba a venir, la gente pensaba que Jesús iba a venir en un caballo blanco a liberar al pueblo de Roma. O sea, tenían una distorsión de la imagen. Y cuando llega Jesús en Belén, o sea, literal, en condiciones completamente distintas a los que ellos tenían en su mente, no supieron distinguirlo. Dijeron, ese hombre no es el Mesías. Y ahora es lo mismo, ahora hay una distorsión de la religiosidad, de que te condeno. La palabra, tú dijiste algo muy bien, muy bacano, y el propósito de la palabra es confrontarte. O sea, es decirte, oye, estás mal, pero hay una solución y es del lado de Jesús y todo lo demás. Pero hay una distorsión y sé que si uno empieza a hablar mucho como de la Biblia, hablarles que no, que el Señor te dice, la gente como que no lo recibe. De pronto se reprime mucho. Entonces dije, bueno, voy a empezar a traer fragmentos, voy a empezar a estudiar la palabra, a traer fragmentos que sean cortos, pero que te Sí, impacten y te confronten. que te engancha, porque es como así, Que te queden. sí, sí, porque básicamente, por ejemplo, si tú dices la Biblia dice, por ejemplo, y, ¿verdad? Esto es hablando diferentes tipos de público. Queremos resaltar aquí, ¿verdad, Rayo? Que realmente, un ejemplo, una persona que no le sirve al Señor, rápido que escucha la Biblia dice, pues pasa el mensaje. Claro. Pero quizás alguien cristiano, pues se queda. Pero entonces, ¿verdad? Yendo por la línea de que queriendo dar por gracia lo que por gracia has recibido, Dios te dio la estrategia de cómo llegar a esas personas que no le sirven a Dios o que realmente están descarriadas. Y uno de los métodos que Dios le entregó es dar como que la esencia primero y luego decir que es de la Biblia, porque básicamente el contexto que tú hablas es de la Biblia, pero realmente tú estás enganchando a las personas diciendo, escucha lo que te voy a decir, y le dices, ¿verdad? Lo que dice el mensaje extraído o realmente es como licuado, yo digo, cuando tú echas una china, esa es la palabra, una china y se queda todo arriba y pasar el jugo. Básicamente tú le estás haciendo así a las personas y es impactante porque realmente Dios te dio esa estrategia y está funcionando, ¿verdad? No estamos señalando y juzgando las estrategias, solamente Él nos está argumentando y contando cómo Dios, ¿verdad? Sabemos que el enemigo siempre se las está ingeniando para llevarse a los jóvenes, a las personas. Sabemos que las redes sociales están contaminadas y las personas se quedan enganchadas. ¿Cómo Dios no también va a dar estrategias del reino que edifiquen a las vidas y puedan salir, ¿verdad?, confrontadas y edificadas? Pasa algo muy bacano. Sí. Pasa algo muy bacano y es que ahí yo me siento muy identificado con Pedro, ¿no? O sea, literal aquí lo que estamos haciendo es lanzar la red y que te quede esa hambre, ¿sabes? Que te quede esa... Pero espérate, ¿cómo así que tú me estás hablando de tal promesa? ¿Cómo que me estás hablando de eso? Y ya cuando entran a los devocionales, los que yo, bueno, durante un tiempo de ese año lo paré, ahorita estamos comenzando otra vez, en el que hago un devocional en las mañanas, la gente entra y empieza a preguntar de una, no, mira tal cosa, ¿cómo es eso? O esa palabra, o sea, es muy bacano cómo de pronto se despierta, ¿no? Ese interés de una forma bastante diferente. Sí. Y bueno, digamos que ese es el propósito, poder llegar
cada día más a jóvenes, adultos, ancianos, niños que quieran conectarse y entender que esto es relación. O sea, esto no es una religión, es un tema de relación tuya personal con Dios Jesús, con el viene, Espíritu Dios viene a Santo. buscar una sola iglesia, que tenemos que tener eso bien claro. Oye, Exactamente. Rayo, un consejo que le puedas dar para ir culminando, que retomes un poquito donde tú te encontrabas, quizás con raíces de amargura por el Sí. vituperio, quizás tú teniendo un corazón noble de querer dar por gracia lo que por gracia has recibido. Un consejo que tú le das a esos jóvenes desde el ámbito de acá, donde te encuentras hoy, como de la mano del Señor, un consejo que tú le puedes dar a esos jóvenes para que choquen con Jesús. Wow. Ahí sí me la pones complicado porque, claro, ¿cómo generalizar un consejo, no? Qué tremendo. Yo creería, brother, que, eh, mira, la palabra de verdad es viva y eficaz. Mi mayor consejo es afianzarse mucho en la palabra, no religión, relación tuya y el Espíritu Santo. Dios conoce los planes que tiene acerca de nosotros, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darnos un futuro y una esperanza. Oseas 4:6 dice que el pueblo perece a falta de conocimiento, y si estás pereciendo en ese momento de tu vida es porque no conoces las promesas de Dios. Y no es que una vez las conozcas, ay, sí, todo se solucionó, me voy a levitar y la estoy pasando bueno, sino que es que en medio de la tormenta tú entiendas quién es tu paz. David lo supo expresar muy bien en los Salmos, y es: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y es para que podamos entender eso, es entender tu posición y mi posición como oveja. Y si no sabes cuáles son las características de una oveja, te invito a que investigues. Las ovejas son necias por naturaleza, no saben lo que quieren, no se pacientan en cualquier paso. Y David describe esta posición de: Jehová es mi pastor y nada me faltará, caminaré por valles de sombra y de muerte y no temeré mal alguno. O sea, les invito a que profundicen en eso. Mi mayor consejo es: permanezcan en Él, con calma, cada día perseverando. Eso es una carrera y eso no se trata de que corra más rápido, sino de, o sea, llegar a la meta, que es Cristo Jesús, y todos los días ser perfeccionados, de intentarlo y darle. Entonces, el mayor consejo que yo le daría a los jóvenes es: chicos, el mundo no les va a ofrecer ese anhelo que ustedes tienen, que quieren que algo se les llene en el corazón. El mundo jamás se los va a llenar, porque un corazón que fue creado para ser llenados de cosas celestiales jamás se va a llenar con cosas del mundo. Ese es mi mayor consejo. Wow, tremendo, tremendo. Y Rayo, ¿dónde te pueden conseguir a través de las redes sociales? Bueno, chicos, por ahí me pueden conseguir en redes sociales como Dímelo Rayo, Rayo al final, o sea, reciben Rayo y colocan otra O. Ahí me pueden conseguir así en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube. Al final es para servirles a lo que ustedes necesiten en algún momento. No me creo mejor que nadie, soy un joven más, solamente incliné mi voluntad al Señor, mi intención es servir. Si de pronto yo siento que tal vez no tengo las herramientas, conseguimos a alguien más, oramos, es unirnos como iglesia para permanecer, para continuar esta carrera y seguir, así que a la orden siempre que necesiten. Agradecido contigo, Rayo, por tenerte aquí y contar lo que Dios ha hecho contigo, que realmente hay mucha tela ahí que cortar. Realmente Dios es maravilloso y me honro tenerte aquí. Me gusta lo que estás haciendo, me gusta la estrategia que Dios te está dando para llegar a la juventud, a las personas que no le sirven al Señor. Que Dios, la obra que comenzó en ti, la siga perfeccionando día tras día. Así que estoy contento porque realmente me gusta mucho Colombia, y hacer esta colaboración para que las vidas sean edificadas, para mí es un privilegio, ¿verdad? Cuando mezclamos la palabra del Señor, quizás en diferentes culturas, pero realmente con el mismo fin, y es glorificar y exaltar al reino de los cielos. Así que, sin más preámbulo, gracias a todos los que están ahí, los que nos sintonizaron a través de Kipsahel Peya TV. Para mí es un honor, un privilegio de que te hayas quedado hasta aquí. Dios te bendiga.